Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta semana número 6 y tenemos el tema de las principales obras del general Eloy Alfaro. Desde las clases principales hemos estado hablando de obras muy importantes que ha dejado establecida en el Ecuador el general Eloy Alfaro, pero en esta semana, en esta temática, nos vamos a centrar de cuáles fueron esas obras, vamos a mencionarlas, vamos a hablar un poco de cada una de ellas y a tratar también un tema muy importante y que aún tenemos dudas porque desconocemos un tanto el concepto que es sobre el laicismo. Es importante saberlo y conocer el laicismo porque fue uno de los ideales mayores del general Eloy Alfaro que lo llevó a la revolución liberal, a realizar esta revolución liberal para darle libertad a los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, les invito a conocer este tema, que es muy importante, para analizarlo mejor. Ok, como les había comentado, estamos en la unidad número 2 con el tema 6, las principales obras del general Eloy Alfaro Delgado. Son un sinnúmero de obras y de hecho las van a encontrar en su texto virtual que se encuentra cargado en la plataforma de Moodle. Están detalladas, hemos recopilado las 23 más importantes. Obviamente en esta diapositiva, en esta presentación, que no puede durar más de 5 minutos, he resaltado las más importantes para su determinada explicación. El ferrocarril es una de las obras muy importantes y la encabezo. ¿Por qué? Porque une a las regiones del Ecuador, lo que antes ciertos presidentes solo se dedicaban a gobernar en la capital. Entonces llega este general revolucionario y su principal ideal era la unificación de las regiones, ¿no? Y entonces una de sus obras que tuvo mayor relevancia fue con el objetivo de unir al país, hacerlo uno solo. Y por eso crea esta magna obra que es la del ferrocarril. Otra obra importante es los centros educativos laicos. Ya mismo hablamos del laicismo, ¿no? Les decía que les iba a explicar un poco el concepto. Estos centros educativos, cuando la iglesia estuvo unida al Estado, tuvo relación al Estado porque no se apartaba del mismo, quería tener todos los poderes juntos la iglesia para llevar un ideal general y que todos los ciudadanos pues pensaran igual que estos por sus beneficios propios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega Eloy Alfaro al poder y él comienza a realizar, a crear establecimientos educativos, porque sabemos que en las instituciones educativas se forman los formadores, ¿no? Entonces comienza a establecer este ideal o esta doctrina laica en los centros educativos, lo que antes no había. Y esa es una obra también trascendente. Le dio derecho y voto a las mujeres ecuatorianas. Ese derecho al voto nace con Eloy Alfaro. Si bien es cierto, habían otros países, como Francia era uno de ellos, porque la revolución que hubo en Francia fue adaptada por Eloy Alfaro para aplicarla en este país, ¿no? Entonces, él quería que la mujer también tuviese participación en el Estado como tal. Entonces le concede ese derecho. Y en algunos países, como en Argentina, Chile y en otros países, a Eloy Alfaro se lo mantiene y se lo cita en muchos escritos, en muchas publicaciones, porque es uno de los presidentes o de los revolucionarios a nivel de América Latina que luchó por los derechos de las mujeres como tal. Otra obra tenemos que mejoró la organización de la enseñanza universitaria, la hizo pública, porque antes solamente el que tenía recursos podía acceder a la educación pública, a la educación universitaria. Entonces Eloy Alfaro, en el tiempo de su gobierno, pues permitió que la enseñanza universitaria no solo mejorara, sino también tuviese acceso todos aquellos que deseaban estudiar. La justicia para eh, los indígenas sabemos que eran conocidos o eran utilizados como esclavos y les dio libertad, les dio derecho también y oportunidad para tener sus propias tierras, para trabajarlas y no solamente ser esclavos de ellas. Y una de las obras
hemos estado hablando desde el día uno de clases ha sido la separación de la iglesia del Estado, que para bien o para mal ha sido un gran aporte, ha sido un gran paso el haberse separado la iglesia del Estado porque se dio más libertad a los ciudadanos como tal para que creyeran, pensase y opinaran de forma diferente a a la del clero. Ahora sí vamos a tratar este tema que muchos lo confunden porque piensan que al hablar de laico están hablando de público y no es así. Es necesario conocer el concepto para tener en claro cuando hablamos del laicismo qué significa, ¿no? El laicismo o el tema laico viene de la doctrina que define a la independencia del hombre o de la sociedad como tal y más particularmente del Estado de toda influencia eclesiástica o religiosa, ¿sí? Yo tengo mi forma de pensar según la religión y puedo tomar el camino que desee, ¿no? Porque esa es la libertad que se me concedió en la lucha que realizó Eloy Alfaro en la Revolución Liberal, ¿no? Entonces, una vez teniendo claro el concepto del laicismo en el Ecuador, perdón, una vez teniendo claro el concepto de laicismo, sabemos que no es lo mismo, que no es lo mismo que público, podemos ya determinar entonces cuando hablamos de la instauración del laicismo y sus principios, ¿no? Entonces, Eloy Alfaro plantea esta ideología, esta doctrina, no solamente en las instituciones educativas, sino también en el Estado como tal, en los grupos sociales, en los grupos religiosos. Entonces, se asimila también lo público a lo laico, se da un liberalismo no laicista, el laicismo entre los maestros laicos, porque los maestros también tenían su forma de pensar en temas religiosos y esto no determinaba tampoco la enseñanza hacia sus estudiantes, ¿no? Entonces, una vez dejado planteado este ideal, les invito, estimados estudiantes, a que por favor revisen el texto virtual que se encuentra en la plataforma Moodle para que profundicen el tema sobre el laicismo y las principales obras del general Eloy Alfaro, ya que las que he mencionado en esta presentación son las más relevantes, existiendo aún así mucho más, y las vamos a encontrar en el texto virtual. No duden de contactarme cualquier inquietud o si necesitan reforzar el tema de la clase, ¿sí? Muchísimas gracias. Que pasen bien.